Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Dios de los cielos? Amén, amén. Romanos capítulo 6, versículo 23. Fundamentos. Es nuestra serie del día jueves. Fundamentos. Edificando o construyendo una vida perdurable. Ese es nuestro anhelo, que usted esté construyendo y edificando una vida espiritual que perdure, se mantenga firme. Y en Romanos 6:23 leemos la palabra que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada nos introducimos en un tema no muy vistoso ni muy llamativo para el ser humano. Hablamos de el pecado y hablamos de cómo el pecado se introdujo en la tierra. Vimos el origen del pecado aquí en la tierra y cómo ese pecado, a través de la desobediencia, nos provocó a infringir la ley del Señor, a errar en el propósito que el Señor tenía para nosotros, porque en lugar de enfocarnos en el propósito que Dios tiene a nuestra vida, el pecado nos aleja de ese propósito. Por eso uno de las traducciones de las palabras griegas de pecado significa errar al blanco. Así se puede traducir. La palabra errar al blanco significa pecado. Y es interesante porque todo hombre que peca se desvía del blanco o del propósito que Dios creó para su vida. Hoy vamos a hablar acerca de la cura del pecado. Fíjese, vamos a hablar de la cura del pecado. En el versículo que leímos hay dos polos totalmente opuestos. El pecado trae muerte. Eso es lo que dice el texto que leímos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí están los dos polos. El pecado nos lleva a la muerte, pero Cristo nos lleva a la vida. Pero hay una operación espiritual que el Señor tiene que hacer en la vida de las personas para que esa vida se concrete, para que esa vida sea real en nuestra vida. Y entonces, antes de introducirnos a la cura, yo quiero terminar la parte del pecado, porque el pecado tiene unos efectos sumamente terribles y nocivos en la vida de las personas. Entonces yo quiero ver, antes de adentrarme a la cura del pecado, quiero adentrarme a las consecuencias que el pecado trae en la vida de una persona. Y por lo menos vamos a encontrar algunas de ellas. Isaías capítulo 59, verso 1 y 2 dice, vamos a ver, Isaías 59, verso 1 y 2, vamos a ver la primera consecuencia. Fíjese que la consecuencia separa al hombre de Dios, lo separa. Dice Isaías 59, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Oiga este versículo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro
para no oír. Uno, indudablemente, hermano, dormido o vendado los ojos por el pecado, cree que el pecado no va a tener serias consecuencias en sus vidas y se deja ir uno. Pero la primera consecuencia que vemos allá, inclusive desde Adán, es que el pecado logró separar al hombre y a la mujer de Dios. Lo separó, lo separó. El Señor ciertamente está dispuesto a ayudarnos. Su mano no se ha acortado, dice, para ayudarnos. Y su oído siempre está dispuesto para oírnos. Pero vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, han hecho separación. No es Dios el que se aleja, hermano. Si es que Dios siempre quiere estar cerca de nosotros. El Señor anhela vivir cerca de nosotros. Tanto así que desde el inicio de la creación creó un lugar especial llamado huerto para descender siempre a ese lugar y tener visitaciones a Adán y Eva. Poder compartir con ellos, poder hablar con libertad, poder, hermano, compartir su vida, su palabra, su presencia. Pero el pecado los separó. No crea, hermano, que el pecado no va a hacer nada en nuestra vida, porque pues yo después me arreglo con Dios. Sí, pero ya no regresa uno igual. Ya no regresa uno completo, diría yo. Ya no regresa uno en la misma bendición que antes tuvo. Siempre tiene un efecto en su vida, por supuesto. El Señor puede restaurar todo eso, ¿cómo no? Pero lleva un proceso en el que Dios tiene que hacer diferentes cosas en nuestro interior y en nuestro exterior también, para poder restaurarnos por completo. Bueno, entonces mire pues, la primera consecuencia es la separación. ¿Por qué cree, hermano? ¿Por qué cree que cuando uno peca, aparentemente cree que no pasó nada? Pero cuando uno quiere hablar con Dios, como que la comunicación se cortó. Como que nuestra oración ya no llega. Como que Dios ya no está tan atento. No porque Él no esté atento, sino porque nosotros creamos una división entre Dios y nosotros por causa del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Veamos qué más, qué otra consecuencia hay por causa del pecado. Isaías capítulo 48 verso 22. Fíjese que el pecado quita la paz del alma. La paz interior es quitada. Y por supuesto estoy hablando de la paz interior de los creyentes, porque los no creyentes, esos no tienen paz de todos modos. Aunque ellos creen que tienen paz. Usted le pregunta a un inconverso y la mayoría dice que vive bien. No, si yo vivo bien, yo tengo buenas relaciones allá arriba, dicen, con el cielo, con el colocho. ¿Qué? No saben nada de Dios, no lo conocen. No conocen nada del Señor. Pero fíjese que Isaías 48, 22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Esa es una palabra de Dios. Dios dice: no hay paz para ellos. Pero eso es para los inconversos. No nos metamos ahí, porque aquí no hay ningún inconverso. Aleluya. Aunque de repente, pero bueno, sigamos un poquito más. Pero me interesa más el segundo verso que quiero leerle, el Salmo 51, 3. Porque aquí habla de la paz del que ha sido creyente. Y la paz es como que es quitada. Cuando uno peca, como que le quitan la paz de Dios que está adentro. Dice Salmo capítulo 51 verso 3. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado
está siempre, ¿qué dice? Delante de mí. ¿Sabe quién es este que escribió este versículo? Es David. ¿Y sabe cuándo lo escribió? Lo escribió cuando había pecado con Urías el Eteo, que lo mandó a matar, con Betsabé, que había pecado. Entonces, fíjese que le quitaron la paz que tenía dentro. Le robaron esa paz. Bueno, no se la robó Dios, se la robó el diablo por causa del pecado. Y entonces empezó a notar, fíjese hermano, que aunque él quería estar bien, el pecado siempre estaba delante de él. Mire, cuando uno está bien, cuando tiene buena relación con Dios, el que está delante de uno es Dios. Dios es el que está delante de uno. Dios está delante, Dios está a un lado, Dios está en la retaguardia, Dios está en todos lados de nuestra vida. En todos lados. ¿Por qué? Porque nos está rodeando Dios con su presencia. Por eso dice la Biblia que nosotros los hijos de Dios somos como Jerusalén. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo y los defiende. Dele un fuerte aplauso al Señor. Está alrededor. Está alrededor, por eso está siempre delante de nosotros, porque donde quiera que volteemos a ver, ahí está Dios. Volteamos al otro lado, ahí está Dios. Vemos hacia la izquierda, ahí está Dios. Vemos hacia atrás, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de la presencia del Señor. Pero cuando pecamos, entonces como que en lugar de la presencia de Dios, lo que se pone es el pecado. ¿Y sabe por qué se pone ahí? No es que el pecado se ponga, es que el diablo lo restrega. Aleluya. El diablo lo saca. Y va uno a orar y dice, voy a orar al Señor. Y empieza a orar y ¡pum! Le pone el pecado el diablo. ¿Y qué estás haciendo, papito? Voy a orar. ¿Y cómo te van a oír allá arriba? Así como estás. ¿Qué te van a andar oyendo? Mientras no te arregles, jamás te van a oír. Y le empieza a sacar, diríamos en buen salvadoreño, ¿va? Le empieza a sacar los trapos al sol. Le saca los trapos. ¿Y no se acuerda que el diablo es el acusador de nuestras almas? Pues Apocalipsis dice que él acusa a los santos, dice la Biblia, acusa a los santos de día y de noche. Ese sí no tiene otra cosa que hacer, va. Miren lo que anda haciendo toda la vida, acusando a los santos. De día y de noche acusa a los santos de Dios. Con los malos la paz se va y no hay problema, pero con los santos la cosa se complica. Te empiezan a robar la paz y sientes que no tienes comunión con Dios, sientes que no tienes comunión con la familia, sientes que no cabes en la iglesia. Por eso es que a veces el pecado lo hace a uno alejarse hasta de la iglesia. Fíjese, hermano. Ya no quiero ir. ¿Y qué te pasa? No tengo nada. Y lo que pasa es que le están poniendo delante de uno constantemente. Por eso es que se empieza uno a incomodar. Es que el pastor no me cae muy bien. Aleluya. Empieza a poner excusas por todo. Empieza a ver mal a los hermanos. No, te robaron la paz. Te robaron la paz. Eso es lo que está pasando. Esa es la consecuencia. Bueno, hay otra consecuencia. Vaya a Génesis capítulo 3 verso 16. Fíjese que la tercera consecuencia del pecado es que el pecado trae sufrimiento. El pecado hace sufrir. ¿Por qué? Porque hay consecuencias que le empiezan a cobrar a uno por causa del pecado. Dice Génesis 3:16, dice, me voy a ir hasta el origen del pecado. Dice, a la mujer dijo, fíjese, a la mujer dijo, después de haber pecado, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces.
con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El gran poder de Dios, hermano. Sí que lo arruinó el pecado, hermano. Le hizo trizas la vida a las hermanas. Pero mire esto. Los dolores de tus preñeces. Quiere decir entonces que antes de haber pecado, la preñez y el parto era sin dolor, o al menos con menos dolor, con mucho menos dolor que el que hoy tiene. Y yo creo, todas las hermanas levantarían la mano hoy si les pregunto, hermano, ¿duele? ¿Duele cuando hay parto? Han habido noticias, videos de mujeres que en el momento del parto no quieren ver al marido. Por tu culpa estoy aquí, le dice. Se complica la cosa. Pero, hermano, qué cosa más terrible la que viven las hermanas en los embarazos y en los partos. Es una cosa, yo no puedo decir alabo a Dios porque nosotros no pasamos por ahí, va. Pero sí alabo a Dios usted. Porque mire, hermano, a saber cómo nos iría a nosotros, hermanos varones. Hermano, ay, que no somos hombres, pues sí, yo también. Pero en ese paso, quién sabe cómo nos fuera. Porque yo veo que cuando las hermanas se enferman y siguen haciendo las cosas. Aleluya. Pero cuando nosotros nos enfermamos de una gripita, no me puedo levantar, dice. No puedo. Se vino el fin del mundo, se vino la gran tribulación. ¿Saber por qué? ¿Verdad? Pero bueno. Pero quiere decir entonces que antes de pecar, la mujer no sufría esos dolores. Por lo menos al nivel que ahora son. Porque dice, aumentaré los dolores. Quiere decir que quizás sí había un dolor, pero no como el que hoy están viviendo. Bye. Pero del hombre también se lo llevó el río. Porque allá por el verso 19 le dijo al hombre que su trabajo iba a ser con dolor también. Le dijo que el pecado le trajo dolor al trabajar arduamente para ganarse el sustento. Con dolor y con sudor vas a ganar el pan. Quiere decir que antes, oiga, hermano, antes trabajar era un deleite. Uno realmente trabajaba porque le gustaba. Se levantaba temprano Adán y iba a ponerle nombre a todos los animales. Y iba con una gran sonrisa, mire, con su café en la mañana. Así. Pero feliz de la vida. Porque era un deleite. Mire cómo va uno en la mañana ahora. Ay, Dios, hermanos, y mire, como que malas pulgas lleva, como que va, hermano, incómodo, molesto. Ya muchos de los trabajos que ahora uno hace, no los hace con deleite. Lo trabaja porque lo tiene que hacer. Porque si no, no hay para la mesa, no hay para la comida. Eso quiere decir que esa es consecuencia. Oiga, hermano, nosotros todavía, algunos, estamos viviendo todavía consecuencias de ese pecado desde el de Adán. Qué barbaridad lo que nos hizo Adán, sí, pero nosotros pusimos nuestra parte también. Todavía estamos viviendo esas consecuencias, algunos. Otros que encontraron el trabajo ideal, el lugar ideal, lo que les gustaba hacer. De plano, esa es otra historia.
Se deleita uno haciéndolo. Van o tanto, hasta se dan el lujo, algunos se dan el lujo de decir, mire, yo quiero ese trabajo porque me gusta. Mire, pero es que la paga que le vamos a dar es menos. No me importa. A mí déme el trabajo porque ese es el que me gusta. Se dan el lujo de escoger el trabajo porque les gustó, no tanto por el valor. Así debería de ser nuestros trabajos, aunque yo entiendo que muchos trabajos no dan lo necesario, pero es parte de la consecuencia del pecado. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ahora ya somos hijos de Dios. Nosotros podríamos aprender a deleitarnos en las cosas del Señor. Hay testimonios de hermanas que en los tiempos de embarazo le han pedido al Señor: Señor, yo no quiero que sea tan duro eso. Y hay gente a la que el Señor les ha aliviado los dolores, les ha bajado los dolores. Hay testimonio de eso, pero obviamente no todas pasan por ahí. Como de lo del trabajo, que no todos se encuentran el trabajo del deleite, pero es parte de las consecuencias del trabajo. Ahora que ya somos creyentes, el pecado nos hace que el sufrimiento, algunos tipos de sufrimiento, aparezcan en el camino. ¿Por qué? Porque no vamos a quedar ilesos cuando pecamos. Nos cobran una parte, nos lo cobran. Pero hermano, pero el Señor ya me perdonó. Sí, el Señor perdona tu pecado y te limpia, pero las consecuencias del pecado a veces te siguen, y te siguen a veces por años. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Perdone que le diga esto, pero es mejor pensar dos veces lo que va a hacer uno, hermano. Pues no crea que va a quedar uno igual después de pecar. No queda igual. Vaya. Y por último, la última consecuencia es que el pecado produce muerte. Esa es la última consecuencia. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Se acuerda que le dije que el pecado no vino solo a la tierra? El pecado probablemente sea no solamente la infracción de la ley, la infracción de la palabra del Señor. Puede ser que el pecado sea casi como un personaje, hermano, espiritual, porque dice la Biblia que le dijeron a Caín, le dijeron: he aquí, el pecado está a la puerta. Como que el pecado toca la puerta, como que fuera un personaje. Fíjense. Pero ese cuate, aleluya, ese cuate del pecado no se vino solo, se trajo otro, se trajo la muerte. Y la muerte está más claro que es un personaje, porque dice la Biblia que es un enemigo de Dios, y es un personaje que va a ser echado en el lago de fuego, allá en el juicio del trono blanco. Va a ser lanzado. La muerte es el último enemigo a vencer, y tiene la capacidad, la muerte, de guiar a los seres humanos hasta el lago de fuego, o hasta el infierno por lo menos. El libro de los Salmos dice que la muerte pastorea a los impíos, a los que no quieren nada con Dios, los pastorea la muerte. Eso quiere decir que tiene funciones pastorales. Fíjense, hermano, los guía por la senda de muerte. El pastor de pastores nos guía por la senda de la vida eterna, pero la muerte pasea por la senda de la muerte eterna. Fíjense, es un personaje. Entonces el pecado, hermano, produce muerte. No es
no es una, ¿qué le puedo decir? No es una cosa literaria, una figura literaria la muerte, como no lo fue cuando Adán y Eva pecaron. No fue algo literario que le dijo Dios: el día que pecares, de cierto morirás. Y pecaron, y al parecer quedaron parados, quedaron vivos, pero adentro sus espíritus se murieron. Se murieron los espíritus. Lo que se comunicaba con Dios, lo cortaron. Entonces no queda uno, hermano, con el pecado, alguna área de nuestra vida. Mire, se lo voy a plantear de esta manera, a ver si logro quizá darle el ejemplo para darme a entender. ¿Ha oído usted de personas que les dan, algunas personas les da infartos? Hay unas cosas que se llaman infartos, hay otros que se llaman preinfartos y hay otros que se llaman mini infartos. Son diferentes, pero son infartos. En menor categoría, un preinfarto es un ataque al corazón antes de que le dé el fulminante. Esos son los preinfartos. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo de eso? No importa que sea un preinfarto, o que sea un mini infarto, o que sea un infarto completo. Cuando lo logran recuperar a esa persona, el doctor tiene que decirle: mire, del corazón se murió un 10% del corazón. Una parte del corazón se murió. ¿Sí ha oído usted eso, hermano? Si no lo ha oído, óigalo hoy. Pero le dicen: mire, una parte de su corazón del lado izquierdo, en tal parte, se murió. Y ahora solo tiene tanto de que el corazón está funcionando. A eso me refiero con el pecado en nuestra vida. Una parte de nosotros se puede ir muriendo sin darnos cuenta. No, pero ya me siento bien, dice el que le dio el infarto. Sí, pero ya no quedó igual. Algo le pasó en el corazón y quedó muerto. Entonces, los múltiples pecados en nuestra vida van haciendo que una parte de nuestra vida se vaya muriendo, hasta que peligra uno que entonces lo corten desde arriba. ¿Me di a entender, hermano? Por eso no crea que Adán, cuando vio que pecaron y no le pasó nada, que como que quedó vivo, dice: no pasó nada, dice. Así decía, oiga, así decía Sansón. ¿Se acuerda? Así decía Sansón. También de esta voy a escapar, decía. No, también salgo libre, no me va a pasar nada. Sí, pero de repente le cortaron del cielo, le cortaron la conexión que tenía con el Dios eterno. Y Jehová abandonó a Sansón. El espíritu del Señor se apartó de Sansón hasta que quedó arruinado totalmente. Entonces no, hermano, no juguemos con el pecado, porque el pecado tiene consecuencias en nuestra vida. Bueno, vamos un poquito más. Tengo el tiempo perfecto para irme al punto de la cura del pecado. Dije: hermano, ya tanto que habló del pecado y dijo que de la cura. Hablemos de la cura, pues. Pero quería dejarle bien claro eso, porque la cura y la salvación que Dios ha hecho en nuestra vida es tan grande, hermano, que no podemos darnos el lujo de estar experimentando entre entrar al reino y salirnos del reino. No nos podemos dar el lujo de entrar a la gracia de Dios y estarnos saliendo por causa del pecado. No nos demos ese lujo,
Porque no sabemos si quizás en una de esas salidas no podamos regresar a la casa del Padre. ¿Sí me estoy dando a entender? Podría ser que en una salida de esas ya no te den tiempo de regresar a la casa del Señor. Vaya, hablando espiritualmente. Isaías capítulo 1 verso 18. Mire la oferta del Señor. Ya el Señor ya había preparado la cura, la única cura, porque no hay otra manera de ser sano. No hay otra manera de ser libre del pecado. No hay otra forma. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué lindo, hermano, que la promesa del Señor es que no importa cuán grave y cuán sucio haya sido nuestro pecado, que Dios puede emblanquecerlo, puede quitar todo pecado de nuestra vida y dejarnos intactos, dejarnos, diríamos, como nuevos, dejarnos listos como para que el diablo no siga acusándonos, o como para que el diablo no siga tomando ventaja de nuestro pecado, porque cuando no nos arrepentimos y cuando no pedimos perdón por nuestros pecados, el diablo toma ventaja de nuestra vida. Sigue acusándonos, sigue señalándonos, sigue haciéndonos sentir pecadores, nos roba la paz, nos roba la bendición del Señor. Por supuesto que muchas bendiciones que el Señor tenía preparadas para nosotros se detienen a veces allá arriba, se detienen porque no puede enviarlas el Señor, porque está uno en trámite en alguna acusación del enemigo, y entonces el Señor se tiene que restringir en enviar la bendición, porque hasta que uno quede libre. Fíjese bien que David, cuando pecó, dice que cuando no había confesado su pecado, fíjense, cuando no había confesado su pecado, su vida se vino abajo, se convirtió en sequedad de verano. Sus huesos se empezaron como a podrir por dentro, dice la Biblia, hermano. Sus huesos se empezaron a consumir, y la mano del Señor, fíjese, empezó a ser pesada sobre él, y todo lo fértil y todo lo fructífero de su vida se convirtió en sequedades de verano, dice la Biblia. Mientras callé, dice el texto, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, tu mano no se apartó de mi vida, pero se agravó tu mano sobre mi vida, y todo lo fértil se destruyó. Así estaba David cuando había pecado, pero cuando confesó y se arrepintió, entonces vio la luz de un nuevo amanecer y de una nueva oportunidad de parte del Dios de los cielos. Eso es estar a cuentas. Eso es la oportunidad que el Señor nos ofrece. Estar a cuentas con Dios por medio de la sangre de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados, hermano, por rojos que sean, por negros que sean, por sucios que sean. El Señor ha, hermano, prometido que cambiará nuestro pecado y los va a convertir en blancos. Aleluya. Yo no sé, hermano, yo no sé
¿Qué obra hace el diablo en la vida del ser humano que lo hace detenerse en el pecado sabiendo? Porque estoy hablando de en el cristianismo. Sabiendo que el pecado lo alcanzó, ¿por qué no correr a la salvación de Dios cuando la oportunidad está? Pero obviamente el diablo hace un trabajo, diríamos, un trabajo fino, un trabajo fuerte en no soltarnos de inmediato. Pero la promesa está aquí. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Mire qué lindo esta verdad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? ¿Cuántos dicen amén? Déjeme decirle una verdad tremenda. El apóstol Pedro está usando esa figura de que por la herida del Señor hemos sido sanados. Y en este pasaje el apóstol Pedro no está utilizando las heridas como figura de la sanidad del cuerpo, sino de la sanidad espiritual. ¿Se acuerda que la Biblia dice que por las heridas del Señor nosotros hemos sido sanados? Así dice, ¿verdad? Que hemos sido sanados por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido sanados, pero inmediatamente nosotros lo aplicamos al cuerpo. Pero en realidad está hablando del espíritu y del alma. Aleluya. En realidad está, por supuesto que la sangre de Jesucristo tiene poder para sanar toda enfermedad. Claro que sí. Pero el apóstol Pedro usa la figura de las heridas del Señor y habla de la sanidad del alma que el pecado dejó enferma nuestra alma o nuestro espíritu. Entonces lo único que puede sanar nuestro interior es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Es lo único. En el camino vamos a tropezar, en el camino vamos a caer, en el camino vamos a pecar. Y si no corremos a la sangre de Jesús, hermano, nuestra vida puede quedar manchada para toda la vida. Porque el único que tiene el poder para lavar, para limpiar, para perdonar nuestros pecados, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único. No hay otra manera de ser libre del pecado sino por la sangre que el Señor proveyó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Pero el texto de Isaías decía: venid luego. Me encanta ese pasaje porque dice: venid luego. ¿Sabe qué significa eso? ¿Para qué te tardás pues? ¿Para qué nos estamos tardando? Si el llamado del Señor es: venid luego, venid a prisa, venid ya. Hermano, cuando usted y yo fallemos al Señor, no nos tomemos todo el tiempo como que lo tuviéramos. En realidad no tenemos tiempo. Nosotros somos, hermano, como la flor del campo. Hoy puede amanecer hermosa y en la noche se muere a veces. Aparece una helada, aleluya, como la que apareció hace unos meses, o no sé si, ya no me acuerdo si fue el año pasado. Pero qué helada, hermano, que mató hasta lo que nunca se moría. Quiere decir, hermano, que no hay que creernos tan fuertes, que no nos pueda hacer tanto daño el pecado. Eso era lo que pensaba Sansón. Sansón se creía tan fuerte que pensó que jamás lo podía alcanzar el pecado. Pero cuando lo alcanzó,
Mire, hermano, cuando lo alcanzó, lo hizo trizas de una sola vez, el pecado. Jamás volvió a quedar igual. Solo le dieron la oportunidad final para que se fuera de un solo. Eso es lo que dice la Biblia. Oró al Señor, ya ciego, enfermo, maltratado. Oró al Señor: Señor, dame tus fuerzas, dame por última vez tus fuerzas. Y entonces le pidió a un niño que estaba ahí, le pidió a un jovencito: llévame donde están las columnas, le dijo. Y llevó donde estaban las columnas y las empujó las columnas, y se vino el edificio. Se murieron todos los enemigos de Sansón, se murieron, pero se murió él también. Fue la última vez que usó la fuerza que Dios le había dado. Terrible, hermano. Entonces, no, cuando el Señor nos dice venid luego, mire, hermano, no lo piense dos veces. No lo piense dos veces. Cuando usted y yo fallemos en algo en el Señor, no lo piense dos veces. Vaya y tírese y llore delante de la presencia de Dios, pero levántese de ahí limpiado. Levántese de ahí perdonado. Levántese de ahí con su vida blanca. Levántese de ahí con su vida a cuentas delante del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya, veamos un versículo más. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Leo uno más. Primera de Pedro 1:18 dice, Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe por qué me gusta este texto? Porque hace la comparación entre lo que el hombre o el ser humano cree que es lo más valioso en la tierra. Hace la comparación entre el oro y la plata. Y dice: vosotros no fuisteis rescatados con oro o con plata. Fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y esa comparación me encanta. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos siempre ponemos como lo más valioso las riquezas de la tierra. Esa es la idea que el ser humano tiene de las riquezas: oro, plata, joyas preciosas. Eso es lo más valioso. Sí, ese es el hombre o el ser humano sin Dios. Pero el hombre que tiene a Cristo en su corazón sabe que la sangre de Jesucristo no tiene precio, hermano. La sangre de Jesucristo es invaluable. La sangre de Jesucristo no tiene comparación. La sangre de Jesucristo no la podemos comparar con nada, porque la sangre de Jesucristo la supera exponencialmente a todo lo que lo pongamos a comparar. La sangre de Jesucristo, hermano, la sobrepasa en gran manera y en gran cantidad. Si usted comparara las riquezas de todo el universo o de los universos creados, no se compara al valor de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo podemos entonces, hermano, pisotear la sangre de Jesucristo? Por eso Hebreos dice: ay de vosotros si descuidamos una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque el precio que el Señor pagó por ti es invaluable. Toque al hermano que tiene a la par, al que alcance, tóquelo y despiértelo primero.
Aleluya. No, está despierto, están todos despiertos. Pero tóquelo y dígale: tú vales la sangre de Jesucristo. Dígaselo. Pero dígaselo, hermano, dígaselo. Tú vales la sangre de Jesucristo. Por eso cuando el diablo te diga lo contrario, cuando el diablo te diga tú no vales nada, cuando la sociedad te diga tú no sirves para nada, no vales nada, momento. Yo valgo más que todos los universos. Valgo la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Termino. Hechos capítulo 2 versos 37 y 38. La cura del pecado está en la sangre de Jesús, en la oferta que el Señor nos dio de venir y estar a cuentas. Pero obviamente usted y yo tenemos que tomar la decisión de recibirla, porque la oferta está, pero si no la recibimos, entonces no se aplica a nuestra vida. Dice el verso 37: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese. Pedro dio dos instrucciones importantes para todo creyente: arrepentirse y bautizarse. Son las dos cosas que confirman nuestra salvación. Por eso en el Evangelio, hermano, en el Evangelio solo creían y se bautizaban de inmediato. No les andaban pidiendo papeles, aleluya. No les andaban pidiendo visa. No les andaban pidiendo amuletos. No les andaban pidiendo si tenían cuello o no tenían cuello. No les andaban pidiendo nada. Solo había que creer y arrepentirse, y había que bautizarse. Algunos a veces me han preguntado: hermano, ¿y qué más tengo que hacer? Primero, arrepiéntase y bautícese. Lo demás lo va a ir haciendo Dios en el camino. Nosotros no tenemos capacidades para restaurarnos. Nosotros no tenemos capacidades para arreglar nada de nuestra vida. Si no es el Espíritu de Dios, olvídese. Por eso los dos primeros pasos son claves. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué son claves? Porque esos primeros dos pasos van a determinar tu manera de buscar a Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Esos primeros dos pasos determinan la manera en que tú vas a seguir a Dios. Si lo sigues, si te arrepientes, recuerde que arrepentirse es metanoia en griego. Metanoia es cambiar de dirección. Ese es arrepentimiento. Cambias de dirección. Y el segundo paso es el bautizo. Esa es obediencia. El que cambia de dirección y vive obedeciendo, ya la hizo, hermano. Ya la hizo. Esa es la manera en que va a vivir toda su vida en el Evangelio. Por eso no le pedían nada más. Arrepentíos y bautícese. Y después vendrá, ¿qué le dijeron? Vendrá sobre ti el Espíritu Santo. Él es el que te va a guiar en todo el camino. Pero eso implica que uno tiene que recibir la salvación y empezar a dar pasos de obediencia en el Evangelio de Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Ya terminé.
Ahora que usted y yo, quizás hemos tocado puntos que usted y yo ya sabemos, claro. Pero yo quiero invitarlo esta noche. Quiero invitarlo no a que usted se lleve en la cabeza este conocimiento. Yo quiero invitarlo a que usted se lleve en el corazón el deseo de vivir poniéndonos a cuentas rápidamente con el Señor y viviendo en obediencia. Necesitamos aprender a vivir en obediencia. Pero cada vez que el Señor te diga venid luego, ese venid luego tiene que ser ya. ¿Se acuerda? Voy a terminar con esto. Pero se acuerdan muchos que no pudieron seguir al Señor, porque cuando el Señor les dijo sígueme, ¿sabe qué le dijeron unos? Señor, déjame ir a despedirme. Si tú quieres, ve a despedirte. Pero cuando regresó, ya no estaba el Señor. Otros le dijeron, Señor, ahorita no puedo, acabo de comprar un terreno, le dijo uno, cuando lo invitaron a la fiesta de bodas. No puedo, acabo de comprar un terreno. Otro le dijo, Señor, acabo de comprar yuntas de bueyes y tengo que ir a hacer esto. Otro le dijo, me acabo de casar, Señor, no te puedo seguir. ¿Está bien? Porque el sígueme es ya. ¿Me estoy dando a entender, hermano? El sígueme es ya. Allá estaba Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes. Estaba en el campo. Pasó Elías por ahí. No se conocían, nunca se habían visto, jamás se habían visto. Eliseo pasó, estaba arando y Elías pasó y le tiró el manto y siguió caminando. Y Eliseo fue conmovido y le dijo, Señor, permíteme, voy a despedirme y te sigo. ¿Sabe qué le dijo Elías? ¿Y yo qué? Si quieres me sigues y si no, no. Se tuvo que hacer las cosas rápido para irse con Elías. Cuando le dijeron a Rebeca que la estaba esperando el esposo llamado Isaac, le dijeron a Rebeca, Rebeca, ¿te quieres ir con este hombre ya? ¿Se acuerda que dijo Rebeca? Ahorita mismo me voy. Es ya. Seguir a Jesús no es de mañana, hermano, es hoy. Ponerse a cuentas es hoy. Decidir seguir a Cristo en obediencia es hoy, no mañana. Porque podría ser que mañana ya no lo tengas. Podría ser que mañana ya no te llame Dios. Jesús vio irse al joven rico porque no lo quiso seguir en ese momento. Se fue. ¿Qué vas a hacer tú hoy si el Señor te llama y te dice venid? Algunos, oiga lo que voy a decir, a algunos Dios le va a decir hoy ven y ponte a cuentas. A otros le va a decir ven y sígueme. A otros le va a decir Dios ven y obedece. A otros le va a decir hoy Dios ven y sírveme. Yo no sé qué es lo que Dios te va a decir. Lo que sé es que Dios te va a decir venid luego. No te tomes el tiempo
como que lo tienes demasiado. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Aleluya. Y a medida que tú sientes el llamado de Dios, si tú sientes que Dios te está hablando, tú mismo empieza a venir hacia adelante. A la medida que el Espíritu te empieza a hacer el llamado, ven adelante y dile: Señor, aquí estoy. Quiero buscar tu rostro. Quiero ser obediente. Quiero ponerme a cuentas. Véngase. Aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame. Con tu poder, purifícame y lávame. Renuévame, restáurame, Señor. Quiero conocer, aleluya. Purifícame y lávame. Ven a Él, renuévame. Ven al Señor esta noche, Señor, conforme el llamado que Dios te haga. Algunos para ponernos a cuenta, otros para la obediencia, otros para servir. Te quiero conocer. Pero dejemos esta noche que el Señor limpie todo lo que pueda estorbar nuestra vida. Señor, con tu poder, aleluya. Purifícame y lávame. Purifícanos, Señor. Renuévame, lávanos con tu sangre, Señor. Te quiero conocer. Señor, lávanos con tu sangre. Bendito Salvador. Y lávame, límpianos, lávanos, purifícanos con tu poder. Aleluya. Purifícame. Suelta todo pecado hoy, si lo hay en tu interior. Restaurame, Señor. Suéltalo en el nombre de Jesucristo. Y atiende el llamado del Señor. Atiende el llamado de Dios. Venid luego. Venid luego y estemos a cuenta. Hoy el Señor aplica su sangre. El Señor aplica su sangre y nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús. Restáurame, Señor. Aleluya. Señor, lava.
Perdona todo pecado. Perdona nuestras fallas. Perdona nuestros pecados, Señor. Restáurame, Señor. Solo Cristo, solo Cristo salva. Solo Cristo perdona. Y lávame, por la sangre de Jesús. Restáurame, Señor. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Purifícame y lávame, renuévame, restaura, Señor. Restaurame, Restaura, Señor, restaura. con tu poder. Restaura nuestra vida. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Oh, Señor. sí, Señor. Te quiero conocer. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Aleluya, Señor. Padre, oramos, Señor, esta noche pidiendo tu misericordia, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Señor, visita el corazón de cada uno de tus hijos. Limpia y perdona, Señor. Que no haya nada que estorbe nuestra vida para seguirte a ti. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia. Porque tu mano no se ha acortado para salvar, ni tu oído, Señor, se ha alejado para oírnos. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén.